Buenas noches, bienvenidos al Centro Cultural Petro Perú. Esta noche estamos honrados de poder nuevamente trabajar con la Academia Peruana de la Lengua para presentar la tercera edición del recital poético Un día del cual tengo ya el recuerdo, una iniciativa de ambas entidades que desarrollamos ya desde el año 2020. Esta noche nos van a acompañar distinguidos exponentes de la poesía. Nos acompañará la profesora Sonia Luz Carrillo, José Wich, Sandro Chili y Gonzalo Espino. El día de mañana estará Gloria Mendoza, Hildebrando Pérez, Juan Wilfredo Yufra y Marco Martos. Para nosotros como Centro Cultural Petro Perú es un honor poder contar con la presencia de distinguidas personalidades de la poesía peruana. Nos complace poder organizar actividades como esta. Tenemos una política cultural como institución que nos acompaña a lo largo de los años y nos complace poder desarrollar este tipo de acciones para toda la comunidad. Esta actividad también se enmarca en el aniversario número 40 del Premio Copé de Poesía que organiza Petro Perú y que este año continúa con su desarrollo en la gestión cultural a nivel nacional. Comentarles también que esta edición del recital de poesía Un día del cual tengo ya el recuerdo es la tercera edición que ya estamos desarrollando y es un proyecto que busca impulsar la calidad en la creación poética en nuestra lengua y visibiliza la obra poética peruana y sus autores de todo el país, así como la promoción de la lectura en general. Para nosotros, desde la institución Petróleos del Perú y seguramente también de la Academia Peruana de la Lengua, agradecemos la presencia de los invitados de esta noche y del día de mañana, así también la asistencia y el acompañamiento de los que nos siguen en la transmisión del Facebook del Centro Cultural Petro Perú y de la Academia Peruana de la Lengua. A continuación dejo con la moderadora del recital de poesía Un día del cual tengo ya el recuerdo. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches con todos. De nuevo, en nombre de Petro Perú y de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida al tercer recital poético, Un día del cual tengo ya el recuerdo. Como ya se mencionó, en esta primera fecha tenemos el gusto de presentar a Sonia Luz Carrillo, José Wich, Sandro Chiri y Gonzalo Espino. A continuación, la primera participación estará a cargo de Sonia Luz Carrillo. Sonia Luz Carrillo es poeta de la generación de los años 70, periodista y profesora principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cursó estudios de doctorado en literatura peruana y latinoamericana. Es autora de los poemarios Sin nombre propio, 1973, La realidad en cámara oscura, 1981, Tierra de todos, 1989, Las frutas sobre la mesa, 1998, y Callada Fuente, en 2011. Prepara en la actualidad una selección de sus obras y poemas inéditos. Sus textos han sido traducidos y difundidos en numerosas publicaciones. De los años recientes destaca la traducción de sus poemas al idioma finés en la Antología Internacional de Poesía Holograma Finlandia 2022, así como una traducción al griego por el estudioso Stelios Karagiannis en 2021. Estimada, tiene usted la palabra. Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Voy a tratar de hacer una lectura rápida que ilustre lo que acaba de mencionar nuestra amiga Xenia, ¿verdad? Muy contenta y muy agradecida con la Academia Peruana de la Lengua por esta nueva invitación. Casi todos los años tengo alguna actividad que organiza la Cámara Peruana de la Lengua. Y voy a hacer una lectura bastante apurada, bastante rápida, pero que quiero que, como señalo, grafique algunos de los temas, de los motivos que han estado, que están y estarán, supongo, presentes en mi trabajo de poesía, que se inicia
se inicia muy pronto, se inicia a mitad de los años 60. No me da, como dicen algunos grupos, pero sí, desde esa época persisto en esta manía que es la escritura. Y quiero contarles que, por ejemplo, de mi libro Sin Nombre Propio del año 73, librito que está por cumplir su primer medio siglo, próximo año lo cumple, hay un poema que es una especie de declaración de principios. Se titula Naturaleza y paso a leerlo. No de tenues rosas, alelíes o cándidas violetas, es mi aroma, ni es mi voz, ni es mi música. Sin Nombre Propio tiene este tono contestatario, aguerrido. El doctor Luis Alberto Rato dice de él en un trabajo posterior, dice, hace unos años se presentó la poesía de Sonia Luz Carrillo rompiendo los vidrios del entorno. Y sí, pues esta es uno de los rasgos de esta selección, de este librito pequeño. Por ejemplo, tengo un poema que se titula Concurso de Belleza. El ganado está en fila, muy bien alienado. De sus graciosas patas delanteras han colgado un numerito. Luego, ceremoniosa, dignamente, serán medidas sus ubres y sus ancas. Ha salido ganador el ejemplar que se asemeja al prototipo que impone la metrópoli. Dentro de poco será exhibido en el circo de Borjo, allá en el Vietnam. Este es el libro de 1973. Años después, en el año 79, publico Y el corazón ardiendo. Me estoy saltando otro libro, pero no tengo mucho tiempo. En este libro, que está rematando la década del año 70, quiero leer un poema que se titula Canto al origen, al lugar de las raíces. Es un poema de amor, es un poema de amor patrio. Si algún día se me despoja de tus calles, se me prohíbe recorrer tu perfil de guitarra, si se me niega el derecho a encanecerme, a desgastarme entre tus piedras duras, ¿de qué color se tornará mi piel que no es de ningún otro que el que le da tu tierra? ¿Qué será de mi voz si es algo tuyo, con el sonido y los acentos solo por ti marcados? ¿Cómo iba a vivir yo si no es en ti y contigo, amada mía, bella mía, triste mía, sonora y silenciosa patria, tan urgida, tan cerca y tan lejos de lo claro? De este mismo libro, Homenaje a Rodrigo el Veloz. Rodrigo fue un hijo fallecido muy pequeñito, pensativo y silencioso peregrino. No me fueron dados, salvo el intransferible recuerdo de tus primeros movimientos, el haberte llevado en mí, el haberte hecho vivir, aunque fuera brevemente, a costa de mi sangre y de mi angustia. 2. ¿Desde dónde lejano me contemplas? ¿Cuál el astro? Sí, un astro. ¿Desde dónde me alientas e iluminas? 3. Me has hecho crecer pequeño. Me mostraste sabio el saber retirarse a tiempo de un territorio hostil, sin quejas,
dignamente. 4. Vuelvo con mis brazos vacíos, pero no el corazón. Te amé, te amo, no en vano te di la irreversible vida. Y estás allí, tierra o astro lejano, tú ya eres recuerdo o aroma, o materia transformable. Tú existes ya de un modo irrevocable. ¿Cómo voy de tiempo, amiguita? Le quedan ¿Cómo voy de... 5 minutos. ¿Mm? Le quedan 5 minutos. Muy bien. De las frutas sobre la mesa, quiero leer un poema que es una especie de recuento. Estaba pensando un día del cual tengo ya el recuerdo, se llama esta cita, y voy a recordar con algunos de mi generación. Veo ahí a Sandro, saludos Sandro, saludo, ¿qué tal? Salud, bueno, no es mi generación, Sandro jovencito al lado mío, y, y el que tal vez esté más cerca etariamente es Gonzalo Espino, ¿no? También saludo Gonzalo. Este poema se titula Años 20. Amigos, nosotros, los que cercanos a los 20 años vimos caminar en la luna a los navegantes celestes, morir al Che en Camiri, heroicamente triunfar a Vietnam. Nosotros, desde entonces, amadores de libros, que como todos los nuevos soñamos cambiar el mundo, quiero decirles que sí, que lo cambiamos, que fueron nuestros gestos, hechos ahora menudas rayitas, orlando las miradas y blancuras indiscretas en las sienes. Muchos de nuestros gestos multiplicados, los que presagiaron este fin de siglo. Nada fue igual después que las muchachas discutiéramos en casa unas cuantas horas de libertad. Nada fue igual después de nuestra tímida llegada, hijas e hijos de empleados y obreros, al regocijo de las páginas, del arte, de las ciencias, de las delicias del conocimiento. Nada fue igual después que descubriéramos que la vida era plural, multicolor y que los reclamos llevaban la belleza de la justicia. Y fuimos el valor de lo distinto, gritando su valor. A veces cedimos a la tentación de la solemnidad, pero fueron episodios en ese revolvernos para hacer caminos. Y fuimos camino en el que se levantaron y derrumbaron diversos edificios. Supimos, sin embargo, a tiempo apartarnos de las máquinas de ver a dos colores. Y en cada nuevo instante descubrimos los matices. A tiempo nos pusimos a distancia de discursos envejecidos por los acontecimientos. Y todo fue una búsqueda incesante de sentidos que alumbraran la intensidad y hondura de estos años y su vértigo. Amigos, aún interrogantes, nos encuentran los ahora de 20 años, a nosotros, a los que quisimos hacer de la frescura la mejor de las costumbres. Y quiero terminar con uno de los poemas que estoy por publicar, que tengo, como anunciaba, tengo un conjunto, pero voy a leer un inédito en homenaje a este día del que todos queremos tener también un recuerdo. Y se titula Mientras cae la tarde. Mientras cae la tarde, mientras todavía hay luz, horas serenas, tareas a punto de culminar para dar paso al sosiego o a la imbatible noche, mientras cae la tarde y hay silencio, es tiempo de volver la mirada al recorrido, salas, rincones, inventariar lo salvado,
lo salvado de hogueras y mudanzas. Es tiempo para saber qué se guarda, qué se pule, qué definitivamente se desecha, se arroja a la nada, mientras todavía hay luz, mientras cae la tarde. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Sonia Luz Carrillo, por compartir con nosotros su poesía. La segunda participación estará a cargo de José Wich. José Wich se ha desempeñado como periodista y crítico en diversos medios de su ciudad natal, como los diarios La República, Correo, El Comercio y la revista Caretas. Es autor de los libros de relatos Año Sabático, El Mascarón de Proa, Los Espectros Nacionales, Control Terrestre y El Sol Infante. De la novela corta El Visitante y de las novelas El Misterio de la Loma Amarilla, El Misterio del Barrio Chino, Los Caprichos de la Razón y El Misterio de las Piedras Secuestradas. También de una primera antología personal, Planeta de Sombras, en 2015. Relatos suyos han sido incluidos en las antologías El Cuento Peruano, 1990-2000, Estática Doméstica, Tres Generaciones de Cuentistas Peruanos, La Estirpe del Ensueño, 17 Fantásticos Cuentos Peruanos, La Mala Nota, El Cuento Peruano, 2001-2010, Horrendos y Fascinantes. Algunos de sus relatos han sido traducidos al francés, inglés y holandés. Es coautor de los textos de crítica sobre literatura peruana en La Comarca Oscura, 2006, Ciudades Ocultas, en 2007, Umbrales y Márgenes, 2010, Espléndida Iracundia, 2012, Del Otro Lado del Espejo, 2016, Extrañas Criaturas, en 2018. Es magíster en escritura creativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciado en Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la actualidad ejerce la docencia en la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima. Escribe guiones asociado a Indoquia Films. Estimado, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación a la Academia Peruana de la Lengua, al Centro Cultural de Perú, y mis saludos a todos los poetas presentes. Quizás suene como un advenedizo siendo yo más bien un narrador, pero justamente esa maestría que mencionó nuestra querida amiga es la responsable de que haya retomado un hilo conductor en mi vida que no se cortó, pero derivó en otras búsquedas, y la poesía estuvo siempre ahí, solo que tuve que reencontrarla gracias a Marco Martos y gracias al empuje de mi querido amigo Gonzalo, y también al estímulo de otro gran amigo, Jorge Eslava, quien tuvo a bien ver los poemas y publicarlos, al menos 10 de ellos, como un conjunto titulado Poemas Cinemáticos. Voy a leer una mixtura de ese periodo maravilloso de la maestría. Ya ha pasado un tiempo, y le agradezco a Gonzalo cada vez que se encontraba conmigo decirme, y la tesis, esto siempre te voy a agradecer, porque fue la manera de tomar conciencia de que la tesis tenía que construirse, y no fue sobre un libro de poesía. Lamentablemente no presenté una tesis sobre un libro de cuentos. Bueno, voy a leer de ese primer momento, de ese renacer de la poesía como una posibilidad para quien se haya pasado más de 25 años escribiendo cuentos y luego novelas. Voy a leer un par de textos que tienen que ver con esa especie de sumergirme en lo que para mí es el increíble, aún inexplicable, insondable misterio de la poesía. Este poema se titula Elsinor. Es inédito. He pasado tantos días bajo las mesas de la corte, disputando las migajas
famélicas, con los perros y las sombras. He divertido a los señores con mis disparates y cabriolas. En las piruetas siempre lateó una amargura, eterna como el viaje de un caracol a punto de ser aplastado. Y ahora, viejo, torpe, mínimo, algún placer me permito para colmar los vacíos. Haciendo a lo más alto de las torres de piedra, soporto las burlas injuriosas de los guardias que custodian los bienes del Señor. Y en esas noches de luna llena, cuando los anhelos fabrican hendiduras en el aire, miro al bosque de estrellas. Emerge siempre una nube. Creo ver al fanal del firmamento transformarse en calavera. La nube es una mano que la sostiene. El viento aúlla mi nombre. Yorick, buen Yorick. Dentro de esta línea de poemas tributo, poemas que intentan entrelazarse con referencias, con evocaciones, voy a leer un segundo texto que corresponde a esta serie de poemas de reconexión, creo que debería llamarlos. Canción del Goliardo, siglo XII. Trajiné los caminos de la comarca desde joven. Dije adiós a París, a las aulas y a Aristóteles. No sé cuántos pasos dejaron huella en los polvorientos recodos y bifurcaciones, ni quiero saberlo. A veces un árbol me sirve de cobijo. Temo a los pájaros de mal agüero, a los frutos envenenados y a las ramas con perfil de alimaña. Pero no le temo al cuerpo que cuelga de una soga, péndulo de carne, festivamente expuesta, al que esos pájaros han destazado. Cierro esta primera serie con un poema que está muy vinculado con la novela Los Caprichos de la Razón, donde Francisco de Goya es uno de los personajes, y se titula Francisco de Goya atiende a su aprendiz, 1814. Aún pesan los muertos del año 8, maestro, susurró el aprendiz en su taller. Solo eras capaz de leer sus labios, que se cuarteaban ante la sola mención de tales palabras. Y leíste la razón, hundido en el silencio eterno de los sordos, donde apenas se agitan ciertos rumores, vibraciones que llegan como serpientes para infligirte torturas. Sí, pesan tanto como el vacío, o tus noches de insomnio, o los ojos de ese hombre aterrorizado que abrió los brazos en cruz ante el pelotón sin nombre aquella madrugada en la montaña del Príncipe Pío. Tanto como el ajado rostro del tiempo que devora a sus hijos y hoy te mira adelante desde el muro de la quinta. Esto configura una primera amalgama de textos que obviamente muestran muchas deudas, ¿no? Quizás Pound, quizás Eliot y sobre todo Vallejo, quien nos convoca esta noche. Y de los poemas temáticos, ¿cuánto me queda más o menos? Le quedan 4 minutos. Gracias, muy amable, Denise. De los poemas cinemáticos que aparecieron, no son inéditos, han aparecido en la revista Lienzo. Fue muy emocionante para mí ver 10 poemas míos en esta publicación, y abriendo la revista, creo que Jorge Eslava me quiso dar una especie de susto, ¿no? Estos 10 poemas están anexados a 10 películas que marcaron mi vida. No voy a dar los títulos, parte del encanto, creo, si es que los tienen estos textos, es ir descubriendo esas referencias
que son tributo y al mismo tiempo un sumergirme en ese universo paralelo como la literatura, que es el cine. Este poema se titula Invierno. Dos ancianos de Tokio, circa 1953, miran hacia el poniente. La historia los atravesó un tren que corre enloquecido con destino a ninguna parte, sin estaciones de salida o llegada. Palabras y murmuraciones son innecesarias, porque esa larga vida en común dejó su pátina semejante al color de los huesos que se abandonan en un bosque entre hojas secas y musgo. Pronto llegarán los primeros aleteos del invierno, ese no perdona, y las llamadas apremiantes de los hijos. Perdidos en Roma. ¿Cuántas calles alberga Roma? Lo ignoramos y poco importa. Ciudad de ciudades, acumulación y acumulación, urbe que ya perdió todo, excepto ser una ruina de sí misma. Han pasado solo 3 años y la guerra aún escupe flemas en cada callejón y plaza, o en los ladrillos descascarados con restos de carteles y muros en trizas. Permiten ver las entrañas de los monstruos. Este mapa carece de norte fijo. Coordenada tras coordenada, oculta una bicicleta, artefacto creado por la especie dominante, gracias a su inteligencia. Eso asumimos. Un hombre y su hijo, pobres de solemnidad, la persiguen sin descanso. Ahora, compadecidos el uno del otro, nutren su premonición. Se pierden para siempre en la red de arterias y vasos sanguíneos. Intuyen, llorosos, una verdad. La historia decidió olvidar este vehículo. Jamás existirá. ¿Me queda tiempo para uno más? ¿Venís? Le queda 1 minuto. Creo que en 1 minuto puedo leer Xanadu. En los planes de un hombre criado por los bancos, permanece ausente un monasterio de lamas en el Tíbet, refugio de almas místicas. Ellas piden a gritos un estado de conciencia. Ni por asomo figura en sus visiones una olvidable película de tantos años después, un bailarín en decadencia que patina, a quien en sus mejores días le gustaba cantar bajo la lluvia y treparse a los postes como simio en celo. El hombre, envejecido, obeso, discípulo del time is money, del do it yourself, inventó su palacio para derrochar otras miserias con grandilocuencia. Pero sobre todo, William Orson Hearst, Charles Foster Wells, Arthur Randolph Kane, Kublai Khan de América, erigieron ese Xanadu para concentrar en un solo punto del espacio-tiempo todas las obras de arte, restos de edificios, animales de cada especie. Aunque las lenguas de periodistas faranduleras, parásitos entre parásitos, decían sotto voce que en realidad dibujaron ese lugar con el objetivo de que el landlord se viera reflejado hasta el infinito sobre 2 espejos ubicados frente a frente en uno de los pasillos del palacio, inconcluso por naturaleza. Muchas gracias realmente por haberme invitado y considerar que puedo ingresar en una suerte de sala selecta donde los poetas dialogan una y otra vez eternamente. Gracias. Agradecemos a José Wich por su participación. La siguiente intervención estará a cargo de Sandro Chiri. El poeta Sandro Chiri pertenece a la denominada generación del 80. Su producción lírica hasta la fecha está compuesta por 4 títulos: El libro del mal amor y otros poemas, 1989,
Y si después de tantas palabras, 1992, Viñetas, 2004, y Poemas de Filadelfia en 2006. Parte de su obra ha sido traducida al inglés por Raymond Maconi, al italiano por María Rita Cardillo y al portugués por Nuno Giudice. Es licenciado en Literatura por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Literatura Hispanoamericana por Temple University. A fines de este año aparecerá Sandro Chiri, al itálico modo, antología poética traducida por la profesora palermitana Cardillo, de manera virtual y de libre acceso. Estimado, tiene usted la palabra. Gracias, buenas noches. Un abrazo pues a todos los poetas que han participado, han antecedido, van a continuar. Agradezco a la Academia Peruana de la Lengua por esta oportunidad y, por cierto, al Centro Cultural de Petro Perú. En efecto, ese recital, entiendo, se enmarca dentro de los 130 años del nacimiento de Vallejo, los 100 años de la publicación de su libro vanguardista, marcadamente vanguardista, Trilce, ¿cierto? El próximo año se cumple un centenario de su partida a Europa, ¿sí? Y también el centenario de su novelita Fabla Salvaje y del libro de cuentos Escalas, ¿no? Escalas melografiadas. Casualmente el primer poema que voy a leer tiene que ver con la experiencia que tuve hace algunos años cuando visité por primera vez París, y con los poetas Elki Burgos y José Rosa Ribeiro visitamos la tumba del padre pues, de la poesía peruana, en el cementerio Montparnasse, como muchos de ustedes lo han hecho. Y en efecto, por cuestiones de ubicación, pedimos información a la señorita de recepción del cementerio, y bueno, Elki y José hablaron, en fin, en francés, y preguntaron dónde estaba el poeta, en qué lugar se ubicaba la tumba del poeta César Vallejo, y la señorita dijo, no, acá no está enterrado. Entonces ya la cosa fue tomando calor, ¿no? Y dice, Vallejo no está en Montparnasse, no se llevaron a Vallejo. Y de repente se me ocurrió a mí escribir el nombre, no estará confundiendo con otra persona, y este poeta, esta persona, Messier César Vallejo, dijo. Entonces, ¿no? Sacó un papel y dijo, acá está enterrado, ¿no? Puso el dedo ahí en el mapa, ahí fuimos. A partir de ahí nace este poema que se llama casualmente Messier César Vallejo. Y lleva un epígrafe, que es la línea que escribió la viuda, Jordiel Philippard, bueno, como una suerte de epitafio, pues, en la tumba de su marido. He nevado tanto para que tú descanses, Georgette Philippard. César Vallejo ha muerto y su nombre ya no es un nombre. Para la pálida muchacha argelina es el famoso César Vallejo. Messier César Vallejo, más respeto, por favor. Un peruano no muere todos los días en París. París es una fiesta cara para un sudaca. A las 6 de la tarde apenas recuerdo un viejo verso de Apollinaire. Ahora caminas por París solo entre la muchedumbre de muertos que rodean Montparnasse. El poeta Pepe Rosas recita unos versos de González Prada. Para verme con los muertos, ya no voy al Camposanto. Hemos limpiado tu tumba de cartas y poemas. Hemos limpiado tu tumba de olvido y rencores. El fresco clavel que deposito en tu negro mármol lo arranqué de los Champs-Élysées. Messier Furgot ha envejecido. Elki Burgos sigue vital y alegre. Quien vive en el Perú no vive de veras. Bien, y más o menos en ese tono hay un poema que quisiera compartir con ustedes y que probablemente forme parte de mi próximo libro. Este poema se llama Boxeador del Perú. Entre las cuerdas recibes y golpeas, esquivas,
te fajas, te chantan uno en el mentón, pero no caes. Es la avalancha o la noche oscura del alma, la quincha de tu casa o un swing volado del rival, pero aguantas, aguantas y contestas. Y no olvidas el pie izquierdo adelante y el otro un poco atrás. No olvidas tu origen, no olvidas tu origen ni tu limpio sudor, porque bien sabes que lo mejor de ti es el golpe con sorpresa y movimiento de cadera, tu jab de izquierda y tu aliento de perro. Ahora esperas el timbre con resignación, esperas el aire puro para ver la luz y el camino, sin dejar de medir, al contrario, y de lejos lo observas, en su banquito triste y molido, y sabes que también recibió tu gancho azul y rápido, tu cólera de justo y tu amargura sin fin. Y aunque sangres, tu rival bien merece el ojo morado y el ácido dolor de tu puñetazo veloz. Y no será para él la victoria, no vencerá en el 10º round el que no sufrió como tú. Tal vez el último round de tu vida, para el que te preparaste años de años en tardes sin sparring. Y bien recuerdas que quien golpea primero gana, pero te engañas si piensas ganar. Recuerda que eres apenas un peleador de barrio, cuyo destino se hace humo, un destino negro y agrio, cuando te golpean el hígado de la esperanza, el pómulo de la victoria, la nariz de la caída, los riñones de la infamia. Eres el Cristo del alma que cae y maldice. Maldice en una cruz que es y no es tuya. Una cruz que es una calle del Perú, que es el ring y es el mundo, el extraño universo donde todo se desvanece y se rehace y revive, porque aquí solo queda golpear y golpear hasta el infinito para que no te aniquile la muerte ni la mueca del olvido. Bien, otro poema tiene que ver, bueno, con mi libro Viñetas, librito que publiqué el año 2004. Este poema que se llama Oración, que es muy ochentero, ¿no? Ochentero en el sentido de que recoge un poco la atmósfera de aquellos años. Oración. Señor, mis amigos quisieron que me inscriba en el Partido Comunista, pero yo tan solo tenía 18 años y el pelo largo. Mi padre me dijo, haz lo que quieras, pero lee primero a Shakespeare. Desde entonces, Señor, no visito el templo, ni escucho la prédica del cura. La Virgen María me mira desde lo alto y desliza su suave sonrisa adolescente. Tú sabes, Señor, que reniego con mucha frecuencia de la fe. Sabes que dudo de ti y de toda tu cofradía, pero tú también te ríes, como quien dice, ah, muchacho, aún sigues teniendo 18 años y el pelo largo. Hoy estuve arrojado a mi suerte en una camilla de enfermos y vi que la gente muere con una oración en los labios. Estos hospitales son horribles. A cualquier hora, Señor, un niño deja de respirar. Hoy estuve tirado como un cadáver y temblé como un cobarde. Apenas me atreví a balbucear tu nombre. Bien, luego un poema que tiene 4 instancias, que se llama 4 cicatrices para un pueblo sin nombre. 1. Yo vengo de un pueblo que no tiene nombre, ni sonrisa de niños bajo los árboles. Mi pueblo no tiene parques ni calles trazadas en plano alguno. No tiene libros ni historia escrita. Mi pueblo es esta arena que cae a los pies, este coágulo de sombra que llevo a cuestas, un trozo de sangre que baña las orillas, 4 cicatrices en el rostro. 2.
Un pueblo sin historia y sin pileta no es un pueblo, es un lugar en el caos, una caleta saqueada, un reino abandonado, un astro sin nombre, una muchacha muerta y desnuda, una noche triste, una pelota en alta mar, 4 cicatrices en el rostro. 3. Este pueblo no tiene calles con nombre de héroes caídos en guerra. No tiene paisajes ni fotos en almanaques, rumores, piedras entre las cañerías, textos mohosos y olvidados, arañadas puertas bajo la tierra, debilísimas voces que van y no regresan, 4 cicatrices en el rostro. 4. En épocas distintas, la gente tenía otro rostro, otro era también su camino, y nadie pasaba por este pueblo. Un pueblo sin nombre y sin fronteras es una línea en el aire, un tren vacío y sin rumbo, un amor intenso y perdido, una borrachera diabólica bajo la lluvia, una dirección equivocada en el barrio, una pálida tarde de verano, 4 cicatrices en el rostro y un corazón degollado. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Agradecemos la participación de Sandro Chiri. Finalmente tenemos la intervención de Gonzalo Espino. Gonzalo Espino es poeta y crítico literario. Su actividad académica la desarrolla en la Escuela de Literatura y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor principal en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, magíster en literatura peruana y latinoamericana. Ha realizado estudios de lingüística andina y educación intercultural en la Escuela Andina de Posgrado. Actualmente prepara su tesis sobre etnopoética andina para optar el grado de doctor por la Universidad de San Marcos. Estimado, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy amables a la academia, mi agradecimiento, y a Petroperú también, permitiendo este encuentro con Sandro Chi, con José Luis y con Sonia Luz. Un abrazo a cada uno de ellos, de ella. Ya que Sonia Luz ha hecho un recorrido por su poemario y su trayectoria poética, yo voy a hacer algo similar, Sonia Luz. Te voy a robar el guión. Yo publiqué un primer libro que se llama Casa Hacienda, con un tono hiperrealista, y voy a leer ese primer libro, el poema que se llama Matacuyes, que alude a la época de la hacienda. Matacuyes. Vuelve a meterse en mi rancho, con su caballo tras la vera de la puerta, usted, maldito sea usted. Alcanza el último paso del corral, miscuye degollado en su vieja hojalata, mata un pedazo de mis trapos sencillos. Mis cuyes contentos, secretos, fritos, en mis manos, chicha, oculto. Mi señora vuelve a sacar de su vientre al más pequeñito, lo deja crecer en su manto, pero vuelve otra vez con su paso rápido nomás, escondemos este pedazo de trapo y cuy. Frito al fin, me devuelvo, maldito sea, Matacuyes, usted, otra vez. El hiperrealismo que empiezo a dar cuenta en este primer poemario se presentó como una queja al poeta, y el poeta dijo, bueno, me preguntaron por qué no escribo poemas de amor, que son los más complicados, pero entonces lancé este otro libro que es Mal de Amantes. Y de ahí voy a leer el poema Tabo. He dejado de ser una hoja de otoño, el leve aleteo en la cocina, bruma azarosa invade la magia,
de una caminata al ras de estos tiempos empapado por la garuda, el frío brujo, acudo, mientras la cabaña nos aguarda, beodo yo, una tarde frente al bote abandonado, las opacas luces lentas y a ellas no dejan de volver a mis manos. Preguntas una vez más, o a ti misma, si es el otoño o la del otro, tal vez la otra. Y esta brisa alocada descubre tu camisón de muchacha de pueblo lejano. Crepita mi balbuceo de marino introvertido. La brisa, amor, la brisa. Apenas este parque recuerda tu infancia, Diano y mío, metiendo trapo, hollín, insignificante. Dejo entonces la bruma de verano. Tus ojos o el arco iris que adivina, en tus manos la brisa, el tabo, lento, apenas insistente, vuelvo, el tabo, los dos, al fin, los dos, el tabo, los dos, el inmenso mar, la libertad, el inmenso mar, la libertad, el tabo, los dos. Después salió un libro pequeño que me agrada porque experimenté la necesidad de escribir versos contenciosos, como diría el Inca Garcilaso La Vega. Y aquí recuerdo a mi madre, a quien le rindo homenaje. Era la época en que los hombres y las mujeres no podían verse por razones sociales o por raza. Mi padre es un hombre moreno, en mi pueblo le dice, no es moreno estrictamente, ¿no? Pero en el pueblo nos calificaban de negro, yo mismo soy calificado de negro en mi pueblo. Y mi madre es una mujer blanca, con otras posiciones. Mi padre es un hombre libre, artesano. Blanca. Mi mujer es más que blanca. ¿Acaso se dijo sin princesas? Sisas, limos, atraparon en el corral. Y la abuela le repitió, esa señorita no es para ti. Y fue mi padre, finalmente. Fue ella. Y yo soy parte de esa historia. En mi último libro, le hemos pasado de todo en este periodo, ¿verdad? Estoy hablando de ese hombre que dice, voy a leer un poema dedicado a mi hermano mayor, Javier, Retornos. Retenemos las estrellas fugaces con menudos colores en esta cartulina, y este verano la he vuelto a mirar como extrañado, casi contando, apresurado, dibujando en la misma cartulina las estrellas que no alcancé con mis manos y ya no pude contarlas. Miro con los ojos primitivos de hace tiempo, que hace tiempo labró la tierra de estolares, del que adivinando el sentido de las aguas construyó el canal de regadío, y aquellas muchachas lozanas y lodosas que prepararon el brebaje en sus surcos para probarlas, y esas solícitas manos que entusiastas cogen zarandajas, caballas, tomates, rocotos y limones, servidas en lapas del huerto de abajo. De esos hombres y mujeres, hermano, ya casi no queda nada. El camino a Faña se ha perdido. Las bravas cañas que albergaban lifes las arrancó el tractor, y los pececillos ya no tienen trazas luminosas por las calles de Ascope, las faldas de Gañape o las veredas lampas de Tulape, ya casi nadie las recuerda. Y es que aquí, en este lugar, exactamente, se han detenido las cosas, pasa el tiempo. Ya no recuerdan, salvo un grupo de loquitos que andan sueltos todavía. Sí, pues yo continué escribiendo y
Estoy con algunas noticias poéticas. Voy a lanzar un nuevo poemario. El nuevo poemario es atrevido. Y ando escribiendo, estoy escribiendo este poemario, ya está listo, está para lanzarse, es un libro experimental. Ya lo verán, no anuncio más. Y está también en camino otro poemario, Cuaderno de Maral. Este poemario es un hijo de la pandemia y va a ser suscrito con un nuevo nombre para adelante como sobreviviente de la pandemia. Gonzalo E. Relucé. Día 36. Ya no soy de esta manada. Mis paisanos, lo de mi ancestro, sabían de este pedacito ínfimo que nos arroja las maravillas de las aguas cálidas y el aroma fresco. De nuestras mujeres, nuestros antepasados, liberaban el brujo de la batalla del cuerpo que derrocha este momentito sin trabas. Los paisanos de mis ancestros olvidan el tú que se pierde cuando se invade la lagartija del goce. Su deleite ya no parece ser parte de este mundo. No tengo qué ni a quién morder. Muchísimas gracias. Agradecemos a Gonzalo Espino por su participación. A continuación, vamos a comentar con los expositores cuál ha sido el impacto del poeta César Vallejo en su producción poética. Iniciamos con Sonia Luz Carrillo. Estimada, ¿cuál es la importancia que ha tenido el legado vallejiano en su trabajo literario? Espérate que pongo mi... no lo pondría en pasado, ¿sabes? No es el que ha tenido, sino el que tiene, porque no dejo de leer y de repensar y de hacerme problemas con algunos de los versos, sobre todo ahora que he sido invitada en varias ocasiones, estoy hablando sobre Trilce y entonces eso me está creando el imperativo de revisar algunas de las cosas que yo había pensado, incluso en años anteriores, acerca de lo que es Vallejo, porque por supuesto el Vallejo más cercano para mí ha sido el de España aparta de mí este cáliz y de Poemas Humanos. A Trilce lo conocía, pero no le había puesto la atención que este año, felizmente este año, me está permitiendo ponerle, ¿no? Sí, o el impacto, en primer lugar, ha sido, pues, por supuesto, la gratitud que tenemos como sociedad, como país, de haber dado a este fruto tan exquisito que es la vida y la inmensa obra de Vallejo. Una de las cosas que desde hace mucho tiempo estuve trabajando y que me gustaría mencionar aquí es la abertura, el espectro tan amplio de la poesía. Siempre me pareció sospechoso quedarme con la visión doliente, ¿no? El poema del dolor, el poeta del dolor. A mí personalmente, que no me gusta quedarme asentada en el dolor, sino trato siempre de levantar la cabeza a ver qué cosa es lo que hay más allá del dolor, que además es necesario. El humorismo de Vallejo, ¿no? Una de las cosas que más, ese humor, ese sentido de la ironía, que la veo tan marcadamente nacional, es una manera del uso de la ironía que nos permite muchas veces la supervivencia, ¿no? Cuando Vallejo habla de su patriótico peinado, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que podríamos haberle dicho a algún amigo, ¿no? Eso me emociona. Me emociona, por supuesto, su enorme capacidad para entrar en la sensibilidad de los más humildes. Cuando habla, por ejemplo, en España parte de este cáliz, que han matado, ¿no? Han matado a Pedro y a su cuchara, ¿no? Han matado a su cuchara, por ejemplo, ese tipo de detalles, esa mirada para convertir lo cotidiano en poesía es una de las cosas que me fascina.
Una de las cosas que me fascina, por ejemplo, es también su mirada a la naturaleza. Cuando Vallejo habla del ave, del triple trino, a mí muchas veces me quedaba yo dándole vueltas a la imagen, ¿no? ¿Dónde está esa ave? Es que a veces es una referencia teológica, ¿no? La representación del Espíritu Santo, ese tipo de cosas, que también hay tanto en Vallejo. ¿Dónde está esa ave del triple trino? Bueno, pues sentada una vez en un parque y escucho cuculi, cuculi. Y entonces se me iluminó la tarde con el referente material, físico, de donde podía haber aparecido esa ave del triple trino y cosas de esa naturaleza. No me voy a expandir más, pero Vallejo no es para mí pasado. Yo creo que Vallejo está cada día más en mí y creo que no va a dejar de estar hasta el último momento de mis lecturas. Mientras tenga yo capacidad de lectura, voy a volver a Vallejo. Me acuerdo lo que decía el señor Juan Mejía Vaca, que cuando quedó él viudo, una vez nos dijo, he orado, ¿no? No he llorado, se decía, he orado con Vallejo. Y entrar a esa pepita de humanidad que tiene en toda su obra, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias también por mencionar, ¿no?, esa importancia de la búsqueda de las distintas temáticas de la poesía de Vallejo. Es muy importante. Y bueno, esta misma pregunta va para José Witch. ¿Cuál es la importancia que ha tenido o que tiene el legado vallejiano en su trabajo literario? Muchas gracias, Nis. Bueno, es una pregunta que quizás nunca pueda responder, ¿no? Es una pregunta de orden genético. César Vallejo está en la genética. Yo creo que no solo los escritores, poetas, narradores, dramaturgos, él practicó todos los géneros y con una brillantez que solo equivale a genialidad, ¿no? Valoramos, descubrimos, estamos una y otra vez, como ha dicho Sonia Luz, con Vallejo y para Vallejo. Es increíble la marca, la columna vertebral que este maestro deja en no solo los escritores, no, yo creo que en todo lo que implica peruanidad, pero una peruanidad no entendida pues obviamente como un encierro o como una especie de visión complaciente y dolorida, como bien dice Doña Luz. Yo estoy muy de acuerdo con ella. Yo celebro todas las facetas de Vallejo y recuerdo la impresión que tuve cuando tenía 12, quizás menos, a través de Biblioteca Peruana, que sacó Peisa, esta colección, haber descubierto no solo a Vallejo, sino a otros poetas, pero en mi sensibilidad de infante me di cuenta de inmediato, por una especie de iluminación, ¿no? Yo era muy niño, de que ese hombre, esa escritura era inmortal, era imperecedera, ¿no? Y no podemos entendernos como peruanos, como escritores. Yo he tenido la oportunidad en los últimos años de revisar toda su obra y ahora especialmente la narrativa, ¿no? Es un iniciador, por ejemplo, de la corriente fantástica, y he encontrado en una reciente investigación que estoy haciendo sobre la enfermedad, la representación simbólica de la enfermedad en la literatura peruana, he encontrado eh, redes, vasos comunicantes entre sus cuentos y sus poemas, ¿no? Cera, por ejemplo, ese extraordinario cuento dialoga con, obviamente, los dados eternos, ¿no? Pero, obviamente, en el nivel de la prosa, en el nivel de las texturas narrativas. Creo que, y para terminar, se trata de una relación absolutamente sanguínea, visceral, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra propia esencia como un colectivo que integra, ¿no?, un orbe,
y es esa, creo, la gran hazaña de Vallejo, haber logrado que todas las sensibilidades, todos los hervores, como habría dicho el maestro Arguedas, se canalicen a través de este medium, ¿no? Eterno que es Vallejo. Gracias. Perfecto, sí, concuerdo. Vallejo es todo un símbolo, ¿no? En la poesía peruana y en la peruanidad en general. Ahora quisiéramos conocer los comentarios de Sandro Chiri respecto a esta pregunta. Estimado, ¿cómo ha sido el impacto de la obra literaria de César Vallejo en su producción poética? Micro, Sandro. Micro, Sí, estimado, por favor, si podría activar su micro, no se le puede escuchar. Sandro. Sandro, el micro. Micro. Sandro, no se te escucha. Ya, Claro que ahí. sí, que se me escucha, Sonia Luz. Muchas Muy bien. Sí. Es una pregunta difícil de contestar, Denise. Yo suscribo plenamente lo que ha dicho Sonia Luz y José, ¿no? Es un poeta universal y un poeta que los peruanos, la tradición letrada peruana, lo considera pues el dios de la poesía, ¿no es cierto? Y los dioses no tienen tiempo, pues pertenecen a todos los tiempos. La tarea nuestra es leerlo, releerlo, difundirlo, quererlo, en fin. Y no solamente su producción lírica, sino también sus crónicas periodísticas que son francamente excepcionales, ¿no? Un joven que ha nacido más allá de los 3000 metros sobre el nivel del mar, que se forma en Trujillo, luego en Lima, y que viaja a Europa y que dialoga de igual a igual con con las vanguardias europeas, y leer sus crónicas escritas con una inteligencia, una frescura, un análisis siempre permanente del contexto, ¿no? Por más frívolo que sea el tema que aborde, ¿no? La exposición de autos del señor Ford en París, y esa crónica la termina rematando con una reflexión de los salarios de los obreros norteamericanos de Michigan, que viven con la justa, ¿no? Hace un retrato prácticamente de la estratificación social bueno, la sociedad burguesa, ¿verdad? Entonces, Vallejo tiene esa enorme capacidad de decirlo todo con poco, ¿no? Y en su poesía lo notamos, en sus crónicas lo notamos, en su cuento ha mencionado José Wincha, ha mencionado el excepcional novelato, pues Cera, ¿no? Un mundo lleno de sugerencias que escribe, obviamente, para el receptor de todos los tiempos. Bueno, quizás eso, ¿no? Gracias por la pregunta. Perfecto. Sí, bueno, esta pregunta pues tiene como objetivo que las personas que están pues compartiendo con nosotros este recital a través de las redes sociales conozcan, ¿no? A ustedes todo su proceso creativo, bueno, su trabajo literario y cómo ha influido este poeta tan importante como ustedes mencionan, ¿no? Entonces, finalizamos con los comentarios de Gonzalo Espino. Quisiéramos saber también cuál ha sido el impacto, la importancia que ha tenido Vallejo en su producción literaria. Gracias. Primero yo comparto las opiniones de todos mis colegas, de Sonia, de Sandro, de José Luis, por lo que debo suscribir más bien otro asunto que hay que recordar que César Vallejo es nuestro clásico, universal, letrado y clásico, y popular, Sandro. No solamente de la comunidad letrada. Sí. Eso Los definitivo, ¿no? poetas. Definitivo en el sentido de que Vallejo está presente en este país. Pero está presente, como tú bien lo has marcado, en el mundo letrado. En cualquiera de nuestros países en América Latina, por lo menos lo que conozco, las referencias es Vallejo. Y Vallejo, adicionalmente, tiene esa cosa mágica
que es el deslumbramiento con la máquina. Rusia, ¿no? Al pie de Kremlin. Esas crónicas son una maravilla, ¿no? Después, el no conceder, Vallejo no concede las revueltas literarias, ¿no? Y pone pie en tierra, ¿no? No porque la literatura no pueda hacer revueltas, sino por el significado minoritario que tiene la literatura, ¿no? Y la literatura siempre ha sido de pocos, la literatura que se lee, que se escribe, que circula. En particular, Vallejo ha sido para nosotros, yo vengo de Trujillo, vengo de ese lugar donde Vallejo trabajó, Tulape, conocido como la Hacienda Roma, y pues fue el gran árbol, ¿no? Difícil, daba sombra a todos. ¿Cómo dar sombra a otros? Complicado. Uno se acerca a ramas y de pronto te caes, pues. Entonces comienzas a mirar mejor desde otro lado y comienzas a releerlo con distancia, ¿no? Sí, sí, y reitero, ¿no? Es nuestro clásico universal, letrado y popular. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su respuesta. Bueno, todos han concordado, ¿no?, en la importancia que tiene este poeta, ¿no? Y cómo es que este tipo de eventos nos hacen revalorar eso, ¿sí? Entonces, de esta manera damos por concluida la primera fecha del tercer recital poético, un día del cual tengo ya el recuerdo, organizado por Petroperú y la Academia Peruana de la Lengua. Los esperamos el día de mañana para continuar con la segunda fecha, en la que tendremos la participación de Gloria Mendoza Borda, Hildebrando Pérez, Juan Wilfredo Yupra y Marco Martos. Muchas gracias a cada uno de los participantes de lujo que hemos tenido el día de hoy y al público que nos ha acompañado a través de la transmisión de Facebook. Muy buenas noches con todos. Hasta luego. Un abrazo a cada uno de ustedes. Se cuidan, por favor. Abrazo a todos, Gracias. amigos. Se cuidan. Muchas gracias. Un honor estar con ustedes. José, Gracias por la Sandro. invitación. Gracias, Denis. Un Chao, abrazo. Sandro.